En la fiesta de mi hija, mi yerno me humilló delante de todos, gritando, vieja ridícula. Pero lo que descubrí después fue mucho peor. Decidí que las cosas iban a cambiar. Carmen Delgado había esperado este día durante meses. A los 72 años, después de criar sola a sus 3 hijos tras la muerte prematura de su esposo, finalmente vería a su hija menor, Sofía, casarse con el hombre de sus sueños. O al menos, eso creía ella. Durante 30 años había trabajado como costurera en su pequeño taller, ahorrando cada peso para darles educación a sus hijos, para comprar la casa donde ahora vivía con Sofía, para ser la madre que ellos merecían. Sus manos arrugadas y marcadas por miles de puntadas eran el testimonio silencioso de una vida dedicada al sacrificio. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La boda se celebraba en el jardín trasero de la casa familiar, decorado con flores blancas y luces doradas que Carmen había instalado personalmente días antes. Los invitados, familiares y amigos cercanos, comenzaron a llegar temprano esa mañana de primavera. Carmen llevaba puesto su mejor vestido, el mismo que había usado para la graduación de Sofía de la universidad, y había pasado horas arreglándose el cabello en el salón de belleza del barrio. Se sentía radiante, orgullosa, completa. Rodrigo, el novio, había llegado a sus vidas 2 años antes. Era abogado, trabajaba en un bufete prestigioso del centro de la ciudad y desde el primer momento había causado una impresión extraña en Carmen. No era exactamente desagradable, pero había algo en su manera de hablar, en cómo miraba la casa modesta donde vivían, en sus comentarios sutiles sobre el potencial del lugar, que la hacía sentir incómoda. Sofía, sin embargo, estaba completamente enamorada. Mamá, por fin encontré a alguien que me va a cuidar como tú lo hiciste, le había dicho una tarde mientras tomaban café en la cocina. Durante los meses previos a la boda, Rodrigo había comenzado a hacer sugerencias sobre mejoras que podrían hacer a la propiedad. Carmen, esta casa tiene un valor increíble por la ubicación. Con algunas renovaciones, podríamos triplicar su precio en el mercado, le decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Carmen siempre respondía con cortesía, pero internamente se preguntaba por qué un hombre que supuestamente amaba a su hija parecía más interesado en los metros cuadrados de la casa que en la felicidad de Sofía. La ceremonia fue hermosa. Carmen lloró cuando el juez pronunció a Sofía y Rodrigo como marido y mujer, y lloró otra vez cuando su hija la abrazó susurrándole al oído, «Gracias por todo, mamá. Sin ti nada de esto habría sido posible». Los invitados aplaudieron, las fotografías se tomaron, y la celebración continuó con música y risas. Carmen se sentía en una nube, rodeada por el amor de su familia y la alegría del momento más esperado. Pero entonces llegó la hora de los discursos. Miguel, el hijo mayor de Carmen y hermano de Sofía, tomó el micrófono primero. Habló sobre los sacrificios de su madre, sobre cómo había trabajado incansablemente para darles una buena vida, sobre el amor incondicional que siempre les había demostrado. Los invitados aplaudieron emocionados, y Carmen sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Después habló Ana, la hermana del medio, quien recordó anécdotas divertidas de la infancia y agradeció a Carmen por ser la mujer más fuerte del mundo. Cuando llegó el turno de Rodrigo, Carmen esperaba palabras de gratitud, tal vez un reconocimiento por haberlo recibido en la familia con los brazos abiertos. En cambio, lo que escuchó la dejó helada. Rodrigo tomó el micrófono, miró directamente hacia donde ella estaba sentada, y con una sonrisa que ahora reconocía como cruel, dijo, «Quiero agradecer especialmente a mi suegra, Carmen, por demostrarnos a todos que el dinero no compra la clase». Solo faltaba que entendiera que ya es hora de que deje de aferrarse al pasado y nos deje construir nuestro futuro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Los invitados se miraban entre sí con expresiones de shock y confusión. Pero Rodrigo no había terminado. Continuó hablando, esta vez dirigiéndose directamente a ella. «Carmen, sé que te va a costar entenderlo, pero esta casa, este lugar donde creciste tus hijos, ya cumplió su propósito. Es momento de venderla y usar ese dinero para algo más productivo.
Sofía y yo ya hemos hablado con algunos inversionistas interesados. Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Vender la casa? ¿Los inversionistas? ¿De qué estaba hablando este hombre? Miró hacia Sofía, esperando ver la misma sorpresa en su rostro, pero lo que encontró fue aún más devastador. Su hija evitaba su mirada, jugando nerviosamente con su anillo de bodas, con las mejillas rojas de vergüenza. No de la vergüenza por las palabras de su esposo, sino por la situación en la que había puesto a su madre. Sofía, logró susurrar Carmen, pero su voz se perdió entre los murmullos incómodos de los invitados. Rodrigo, interpretando su silencio como una oportunidad para continuar, elevó aún más la voz, vieja ridícula. ¿Acaso creías que íbamos a vivir para siempre en esta casa vieja y deteriorada? ¿Qué íbamos a conformarnos con tu estilo de vida de clase media baja? Sofía merece algo mejor, y yo se lo voy a dar. Las palabras golpearon a Carmen como puñetazos físicos. 72 años de vida, 30 años de trabajo incansable, 3 hijos criados con amor y dedicación, y este hombre la llamaba vieja ridícula en el día más importante de su hija. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Era algo mucho más profundo, más visceral. Era la humillación más absoluta que había sentido en toda su vida. Los invitados comenzaron a levantarse de sus asientos. Algunos se acercaron a Carmen para consolarla, otros simplemente se fueron sin decir una palabra, claramente incómodos por presenciar semejante escena. Miguel y Ana corrieron hacia su madre, pero Carmen los detuvo con un gesto. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar, necesitaba entender cómo su hija menor, su bebé, había permitido que esto sucediera. Mamá, podemos hablar después, murmuró Sofía, finalmente acercándose a ella. Rodrigo está estresado por el trabajo. No quiso decir eso. Pero Carmen ya no estaba escuchando las excusas. Estaba recordando todas las conversaciones extrañas que había tenido con Rodrigo en los últimos meses, todas las preguntas sobre documentos de la casa, sobre seguros, sobre inversiones. Todo comenzaba a tener sentido, y la realidad era peor de lo que había imaginado. Esa noche, después de que los últimos invitados se fueran y Sofía y Rodrigo partieran hacia su luna de miel, Carmen se sentó en su sala, rodeada por los restos de lo que había sido el día más feliz de su vida. Los platos sin lavar, las flores marchitándose, las sillas vacías. Miguel y Ana se habían ofrecido a quedarse con ella, pero Carmen necesitaba estar sola. Necesitaba pensar. Solo con que ella firme algunos papeles, había escuchado que Rodrigo le susurraba a alguien por teléfono una semana antes de la boda. En ese momento no le había prestado atención, pensando que se trataba de trámites matrimoniales o algo relacionado con el trabajo. Ahora esas palabras resonaban en su mente con un significado completamente diferente. ¿Qué papeles? ¿Para qué los necesitaba? Se dirigió hacia el pequeño escritorio donde guardaba todos sus documentos importantes. Acta de nacimiento, papeles de la casa, pólizas de seguro, testamento. Todo estaba en su lugar, pero algo había cambiado. Los documentos estaban ordenados de manera diferente a como ella los había dejado. Alguien había estado revisando sus papeles y Carmen tenía una sospecha muy clara de quién había sido. La semana siguiente, Sofía regresó de su luna de miel con una sonrisa forzada y una actitud extrañamente tensa. Carmen decidió no mencionar inmediatamente lo que había descubierto en su escritorio. En cambio, preparó café y se sentó a conversar con su hija como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo el viaje, mi amor?, preguntó con la voz más calmada que pudo reunir. Hermoso, mamá. Rodrigo fue muy atento, respondió Sofía, pero evitaba hacer contacto visual. Mamá, sobre lo que pasó en la boda. Rodrigo quiere disculparse contigo. Estaba muy nervioso y dijo cosas que no sentía realmente. Carmen asintió, permitiendo que su hija continuara con la explicación que claramente había ensayado. También quería hablar contigo sobre algunas ideas que tenemos para mejorar la situación financiera de todos. Ahí estaba. La conversación que Carmen había estado esperando toda la semana. ¿Qué tipo de ideas?, preguntó, manteniendo un tono neutral. Sofía respiró profundamente antes de continuar.
Bueno, Rodrigo tiene contactos en el sector inmobiliario y cree que esta casa podría venderse por mucho dinero. Con ese dinero podrías comprarte algo más pequeño, más fácil de mantener, y el resto lo podrías invertir para tener una jubilación más cómoda. Carmen la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, observando cómo su hija repetía las palabras que obviamente había aprendido de su esposo. ¿Y dónde vivirían ustedes?, preguntó finalmente. Oh, nosotros ya estamos viendo algunas opciones. Rodrigo encontró una casa preciosa en el norte de la ciudad. Más grande, mejor ubicación, perfecta para cuando tengamos hijos. Así que ese era el plan. Vender la casa de Carmen, usar el dinero para que Sofía y Rodrigo compraran la propiedad de sus sueños y dejarla a ella con las migajas para que se comprara algo más pequeño. Carmen sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. ¿Y qué necesitarían de mí para hacer esto posible?, preguntó. Solo necesitaríamos que firmes algunos documentos. Rodrigo ya habló con un notario de confianza y dice que el proceso puede ser muy rápido si cooperas. Sofía sonrió, creyendo que su madre estaba considerando la propuesta. Piénsalo, mamá. Podrías tener dinero en el banco, una casa nueva, y nosotros podríamos estar cerca para cuidarte cuando lo necesites. Carmen se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde apenas una semana antes se había celebrado la boda. Las flores que había plantado meses atrás estaban comenzando a florecer, llenando el espacio de color y vida. Esta casa no era solo una propiedad para ella. Era el lugar donde había llorado la muerte de su esposo, donde había celebrado cada logro de sus hijos, donde había construido una vida con sus propias manos. Necesito tiempo para pensarlo, le dijo a Sofía, quien pareció aliviada de no haber recibido una negativa inmediata. Por supuesto, mamá. Tómate el tiempo que necesites. Pero no demores mucho, porque las oportunidades de inversión como esta no duran para siempre. Después de que Sofía se fuera, Carmen se quedó sentada en su cocina, reflexionando sobre la conversación que acababa de tener. Su hija menor, a quien había criado con tanto amor, estaba dispuesta a despolarla de lo único que realmente poseía. Y no solo eso, sino que lo estaba haciendo con una sonrisa, convenciéndola de que era por su propio bien. ¿Realmente valía tan poco todo lo que había sacrificado por sus hijos? 30 años de trabajo, de privarse de vacaciones, de usar la misma ropa durante años para poder pagarles la universidad, ¿no merecían más respeto que esto? Carmen sintió que algo dentro de ella se quebró esa tarde, pero no era su espíritu. Era la ilusión de que sus hijos siempre la protegerían como ella los había protegido a ellos. Esa noche, después de horas de dar vueltas en la cama sin poder dormir, Carmen tomó una decisión. No iba a permitir que la trataran como una anciana confundida que podía ser manipulada fácilmente. No iba a entregar el fruto de toda su vida de trabajo a un hombre que la había humillado públicamente y a una hija que había elegido ponerse de su lado. Al día siguiente llamó a Miguel, su hijo mayor, y le contó toda la situación. Miguel era ingeniero, tenía buen juicio y siempre había sido el más protector de los tres hermanos. Mamá, eso es completamente inaceptable, dijo Miguel después de escuchar toda la historia. No puedes permitir que te hagan esto. Esa casa es tuya, y nadie tiene derecho a presionarte para que la vendas. ¿Pero qué puedo hacer?, preguntó Carmen. Sofía es mi hija. No quiero pelear con ella, pero tampoco puedo permitir que me traten así. Miguel guardó silencio por un momento antes de responder, mamá, creo que necesitas ayuda legal. Tengo un amigo abogado. Se llama Dr. Herrera y se especializa en temas de familia y propiedades. ¿Te parece si hablo con él? Carmen aceptó la sugerencia, aunque la idea de involucrar a un abogado en un problema familiar la hacía sentir incómoda. 2 días después, Miguel la acompañó a la oficina del doctor Herrera, un hombre de unos 50 años con una expresión seria pero amable. Después de escuchar toda la historia, el doctor Herrera les explicó que lo que estaban intentando hacer Sofía y Rodrigo podría constituir coerción económica. Señora Carmen, usted tiene todos los derechos sobre su propiedad y nadie puede obligarla a venderla o transferirla, explicó el abogado.
Sin embargo, me preocupa que ya hayan estado revisando sus documentos sin su permiso. ¿Ha notado si falta algún papel importante? Carmen recordó entonces cómo había encontrado sus documentos desordenados y le contó al doctor Herrera sobre sus sospechas. Necesitamos asegurar todos sus documentos importantes, continuó el abogado. Y también sería bueno que instaláramos algunas medidas de protección legal para evitar que puedan tomar acciones sin su conocimiento. Carmen se sintió abrumada por toda la información legal, pero Miguel la tranquilizó: mamá, el doctor Herrera nos va a ayudar. Solo tienes que confiar en nosotros. Durante las siguientes semanas, Carmen siguió actuando con normalidad cuando Sofía la visitaba. Su hija continuaba presionándola sutilmente sobre la venta de la casa, cada vez con más insistencia. Mamá, Rodrigo dice que el mercado está muy bueno ahora, pero que podría cambiar en cualquier momento. Sería una pena perder esta oportunidad. Pero Carmen ya no estaba sola en esta situación. El doctor Herrera había comenzado a investigar los antecedentes de Rodrigo, y lo que había encontrado era preocupante. Rodrigo tenía varios casos pendientes por disputas contractuales con clientes anteriores, y había rumores en el colegio de abogados sobre prácticas poco éticas en algunos de sus casos. Una tarde, mientras Carmen regaba sus plantas en el jardín, Sofía llegó acompañada de Rodrigo. Era la primera vez que Carmen lo veía desde la boda, y se sintió inmediatamente tensa. Rodrigo se acercó a ella con una sonrisa que supuestamente debía parecer genuina, pero que a Carmen le resultó completamente falsa. Carmen, quería disculparme por lo que dije en la boda, comenzó Rodrigo. Estaba muy estresado y no me expresé correctamente. Lo que quise decir es que admiramos mucho lo que has logrado, y queremos ayudarte a disfrutar mejor de todo tu esfuerzo. Carmen lo escuchó sin cambiar su expresión, esperando a ver hacia dónde iba la conversación. Por eso trajimos estos documentos, continuó Rodrigo, sacando una carpeta de su maletín. Solo necesitas firmar aquí y aquí, y nosotros nos encargamos de todo el proceso. El notario ya revisó todo, está todo en orden. Carmen tomó los documentos y los hojeó brevemente. Eran varios contratos de venta y transferencia de propiedad, todos llenos de términos legales que no entendía completamente. ¿Puedo tomarme unos días para leerlos con calma?, preguntó Carmen. Rodrigo intercambió una mirada con Sofía antes de responder: por supuesto, pero recuerda que tenemos fechas límite con los inversionistas. Si no firmamos esta semana, podríamos perder la oportunidad. Después de que se fueran, Carmen llamó inmediatamente al doctor Herrera y le contó sobre los documentos. Señora Carmen, por favor traiga esos papeles a mi oficina mañana temprano. Necesito revisarlos antes de que tome cualquier decisión. Esa noche, Carmen leyó y releyó los contratos, tratando de entender todas las implicaciones de lo que Rodrigo le estaba pidiendo que firmara. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Los documentos no solo autorizaban la venta de su casa, sino que también le daban poder a Rodrigo para manejar todos los aspectos financieros de la transacción. Peor aún, había cláusulas que establecían que Carmen sería responsable de ciertos costos y comisiones que podrían reducir significativamente la cantidad de dinero que recibiría de la venta. A la mañana siguiente, Carmen se presentó en la oficina del doctor Herrera con los documentos en la mano. El abogado los revisó cuidadosamente, haciendo anotaciones y frunciendo el ceño cada vez más a medida que leía. Finalmente, levantó la vista y miró a Carmen con una expresión seria. Señora Carmen, estos documentos son extremadamente problemáticos, dijo el doctor Herrera. Si usted firma esto, básicamente le estará dando control total sobre su propiedad y sus finanzas a su yerno. Y hay varias cláusulas aquí que podrían hacer que usted termine debiendo dinero en lugar de recibiéndolo. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su propia hija estaba intentando estafarla. No había otra manera de describir lo que estaba viendo en esos documentos. ¿Qué puedo hacer?, susurró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Primero, bajo ninguna circunstancia firme esos documentos, respondió el doctor Herrera. Segundo, necesitamos documentar esta situación por si las cosas escalan. ¿Estaría dispuesta a grabar su próxima conversación con ellos? Carmen se sorprendió por la sugerencia.
pero después de todo lo que había vivido en las últimas semanas, sabía que necesitaba protegerse. 2 días después, cuando Sofía y Rodrigo vinieron a preguntar por los documentos firmados, Carmen estaba preparada. Había escondido una grabadora digital que Miguel le había prestado en el florero del centro de la mesa de la sala. ¿Ya tuviste oportunidad de revisar los papeles, mamá?, preguntó Sofía con una sonrisa expectante. Sí, los leí, pero tengo algunas preguntas, respondió Carmen, manteniendo un tono calmado. Por ejemplo, no entiendo por qué Rodrigo necesita tener poder sobre mis cuentas bancarias. Rodrigo se apresuró a responder, es solo procedimiento estándar, Carmen. Necesito poder manejar los fondos de la venta para hacer las inversiones que discutimos. Y estas comisiones y gastos que aparecen aquí, continuó Carmen, señalando las cláusulas más problemáticas. ¿Por qué tengo que pagarlas yo si es mi casa la que se está vendiendo? La expresión de Rodrigo cambió sutilmente y Carmen pudo ver un destello de irritación en sus ojos. Carmen, estos son detalles técnicos que no necesitas entender completamente. Confía en mí, soy abogado, sé lo que hago. Pero Carmen no estaba satisfecha con esa respuesta. ¿Y si yo quisiera consultar con otro abogado antes de firmar? La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba silenciosa. Rodrigo se levantó abruptamente de su silla. ¿Para qué necesitas otro abogado? ¿No confías en mí? Después de todo lo que Sofía y yo estamos tratando de hacer por ti. Su voz había subido de tono, y Carmen pudo ver que estaba perdiendo la paciencia. Eres una malagradecida. Aquí estamos, tratando de ayudarte a mejorar tu situación, y tú actúas como si estuviéramos tratando de robarte. ¿Me están robando?, preguntó Carmen directamente, mirando tanto a Rodrigo como a Sofía. La pregunta era simple, pero la reacción fue inmediata e intensa. Rodrigo se puso de pie completamente, con el rostro enrojecido por la ira. Ya basta de esta actitud paranoica, gritó Rodrigo. O firmas esos documentos ahora, o nos olvidamos de todo el plan y te las arreglas sola con tu casa vieja y tus problemas de dinero. No vamos a seguir perdiendo el tiempo con una anciana obstinada que no sabe reconocer cuando la están ayudando. Carmen se mantuvo en silencio, pero internamente estaba registrando cada palabra que salía de la boca de Rodrigo. Sofía, mientras tanto, parecía incómoda pero no decía nada para defender a su madre. Finalmente, Carmen habló, necesito más tiempo para pensarlo. No hay más tiempo, explotó Rodrigo. Los inversionistas no van a esperar para siempre. Si no aprovechas esta oportunidad ahora, la vas a lamentar por el resto de tu vida. Se acercó a Carmen, invadiendo su espacio personal de una manera intimidante. Y no se te ocurra ir con abogados externos o arruinar este negocio, porque las consecuencias van a ser peores de lo que te imaginas. Lo que escuchó entonces fue peor de lo que imaginaba. Rodrigo no solo estaba amenazándola, sino que también estaba revelando detalles de su plan que Carmen no había sospechado. Ya hablé con contactos en el banco sobre tu situación financiera, continuó Rodrigo, y también con algunos funcionarios de la alcaldía sobre el valor real de esta propiedad. Si no cooperas, puedo hacer que tu vida se vuelva muy complicada muy rápidamente. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Este hombre no solo quería robarle su casa, sino que también tenía conexiones que podía usar para hacerle daño si se resistía. Miró a Sofía, buscando alguna señal de que su hija iba a intervenir, pero Sofía seguía sentada en silencio, evitando hacer contacto visual con su madre. Después de que Sofía y Rodrigo se fueran esa tarde, Carmen se quedó sentada en su sala, procesando todo lo que había escuchado. La grabación había capturado no solo las amenazas explícitas de Rodrigo, sino también su admisión de que había estado investigando las finanzas de Carmen sin su permiso, y sus comentarios sobre contactos en instituciones que podrían usar en su contra. Esa noche llamó al doctor Herrera y le contó sobre la conversación. Señora Carmen, esto es mucho más serio de lo que pensábamos, dijo el abogado después de escuchar la grabación. Rodrigo no solo está intentando defraudarla, sino que también la está amenazando e intimidando. Esto podría constituir varios delitos. ¿Qué significa eso?, preguntó Carmen, aunque parte de ella ya sabía la respuesta.
significa que tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales si es necesario, respondió el doctor Herrera. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría intentar resolver esto de una manera que proteja sus intereses sin destruir completamente la relación con su hija. Carmen apreciaba la sensibilidad del abogado hacia su situación familiar, pero después de semanas de humillaciones y amenazas, algo había cambiado en su interior. Decidí que las cosas iban a cambiar. No iba a hacer una escena, sino desmontar su mentira pieza por pieza. La transformación de Carmen no fue instantánea, pero fue definitiva. Durante los siguientes días, trabajó meticulosamente con el doctor Herrera para construir un caso sólido contra Rodrigo. No se trataba solo de proteger su casa, se trataba de recuperar su dignidad y demostrar que una mujer de 72 años no era una víctima fácil. El doctor Herrera había comenzado su propia investigación sobre los antecedentes profesionales de Rodrigo, y los resultados eran reveladores. Señora Carmen, su yerno tiene un historial preocupante, le explicó durante una de sus reuniones. He encontrado al menos 3 casos donde ha sido acusado de manejar fondos de clientes de manera irregular y 2 investigaciones disciplinarias del Colegio de Abogados por prácticas poco éticas. Pero la información más impactante llegó cuando el doctor Herrera contactó a algunos de sus colegas en el sector inmobiliario. Los supuestos inversionistas que Rodrigo mencionó no existen, reveló el abogado. He verificado con todas las empresas de inversión serias de la ciudad y nadie tiene registros de negociaciones con él para propiedades residenciales en esta zona. Carmen sintió una mezcla de vindicación y horror. Vindicación porque sus instintos habían estado correctos desde el principio, y horror porque se daba cuenta de que el plan de Rodrigo era aún más elaborado y malicioso de lo que había imaginado. Entonces, ¿qué iba a hacer con el dinero de la venta de mi casa?, preguntó. Según mis investigaciones, probablemente usarlo para sus propios fines, respondió el doctor Herrera. Los contratos que le pidió firmar le daban control total sobre los fondos, sin ningún mecanismo de supervisión o rendición de cuentas. Una vez que usted firmara, él podría haber desaparecido con el dinero sin consecuencias legales inmediatas. La magnitud del engaño la dejó sin palabras. Su propia hija había estado participando en un plan para defraudarla de todo lo que poseía. Pero Carmen ya no era la misma mujer que había sido humillada en la boda semanas atrás. Tenía un plan y estaba determinada a ejecutarlo. El doctor Herrera le explicó que necesitaban más evidencia antes de proceder legalmente. Idealmente, necesitaríamos que Rodrigo admitiera sus intenciones reales o que intentara proceder con el fraude de alguna manera que podamos documentar, dijo. ¿Cree que podría convencerlo de que está dispuesta a cooperar, al menos temporalmente? Carmen sabía que esto significaría actuar frente a su propia hija. Fingir que estaba considerando entregar su casa a un hombre que la despreciaba. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. ¿Qué necesita que haga?, preguntó. El plan era arriesgado pero necesario. Carmen llamaría a Sofía y le diría que había decidido proceder con la venta, pero que quería una reunión familiar formal donde todos los detalles fueran discutidos abiertamente. Dígale que quiere que Miguel y Ana estén presentes, para que toda la familia entienda la decisión, sugirió el doctor Herrera. Esto nos dará la oportunidad de tener testigos y, potencialmente, más evidencia. Cuando Carmen llamó a Sofía esa tarde, pudo escuchar el alivio en la voz de su hija. Mamá, me alegra mucho que hayas tomado esta decisión. Rodrigo va a estar tan contento. ¿Cuándo quieres hacer la reunión? Carmen programó la reunión para el sábado siguiente, dándoles tiempo suficiente para preparar todo. Durante los días previos a la reunión, Carmen se sintió como una actriz preparándose para el papel más importante de su vida. Practicó sus líneas con Miguel y Ana, quienes habían sido informados de toda la situación y estaban furiosos con Sofía y Rodrigo. Mamá, no puedo creer que Sofía esté haciendo esto, dijo Ana, con lágrimas en los ojos. Después de todo lo que sacrificaste por nosotros. Es el momento de que Sofía aprenda que las acciones tienen consecuencias, agregó Miguel. Si está dispuesta a traicionarte así, necesita enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Carmen apreciaba el apoyo de sus otros hijos,
pero parte de su corazón todavía albergaba la esperanza de que Sofía reaccionara y se diera cuenta de lo que estaba haciendo. El sábado llegó con un clima gris y nublado que parecía reflejar el estado de ánimo de Carmen. Había pasado la mañana preparando almuerzo para la familia, como había hecho miles de veces antes, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Sabía que esta reunión cambiaría su relación con Sofía para siempre, sin importar el resultado. Miguel y Ana llegaron primero, seguidos poco después por Sofía y Rodrigo. Carmen observó cómo Rodrigo examinaba la casa con ojos calculadores, probablemente ya imaginándose los dólares que podría obtener de su venta. Sofía parecía nerviosa pero expectante, claramente esperando que esta reunión fuera una simple formalidad antes de proceder con sus planes. Bueno, familia, comenzó Carmen, una vez que todos estuvieron sentados alrededor de la mesa del comedor, los llamé porque quiero que todos entiendan exactamente qué está pasando con esta situación de la casa. Rodrigo sonrió con lo que él probablemente pensaba era encantó, pero que a Carmen le parecía pura arrogancia. Carmen, me alegra ver que finalmente has decidido ser práctica sobre esto, dijo Rodrigo. Como le expliqué a Sofía, esta es realmente la mejor decisión para todos. Tú tendrás seguridad financiera, y nosotros podremos construir el futuro que merecemos. Sus palabras fueron pronunciadas con un tono condescendiente que hizo que Miguel y Ana intercambiaran miradas de disgusto. Antes de continuar, interrumpió Carmen, me gustaría que le expliques a Miguel y Ana exactamente cuáles son los términos de esta transacción. Era una pregunta simple, pero Carmen sabía que la respuesta revelaría mucho sobre las verdaderas intenciones de Rodrigo. Rodrigo se aclaró la garganta y comenzó a hablar sobre inversiones inteligentes y optimización de recursos, pero cuando Miguel le pidió detalles específicos, sus respuestas se volvieron vagas y evasivas. Mira, Miguel, estos son temas complejos de inversión que requieren conocimiento especializado, dijo Rodrigo con un tono despectivo. No espero que alguien sin formación financiera los entienda completamente. Soy ingeniero, respondió Miguel secamente. Creo que puedo manejar conceptos básicos de matemáticas financieras. ¿Por qué no me explicas exactamente qué porcentaje del dinero de la venta va a recibir mi madre y qué va a pasar con el resto? La pregunta directa puso a Rodrigo visiblemente incómodo. Comenzó a hablar sobre costos administrativos y comisiones de gestión, pero cuando Miguel insistió en números específicos, Rodrigo perdió la paciencia. Mira, no vine aquí para ser interrogado por ti, explotó. Si tu madre quiere proceder con esto, es su decisión, no tuya. Tienes razón, intervino Carmen calmadamente. Es mi decisión. Se levantó de su silla y caminó hacia el armario donde guardaba documentos importantes. Por eso me tomé la libertad de hacer algunas investigaciones por mi cuenta. Regresó a la mesa con una carpeta llena de papeles que hizo que Rodrigo palideciera inmediatamente. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, claramente confundida por el cambio en la dinámica de la conversación. Carmen abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos uno por uno. Estos son los antecedentes profesionales de tu esposo, dijo, dirigiéndose directamente a Sofía. Investigaciones por malversación de fondos, quejas de clientes, violaciones éticas documentadas por el Colegio de Abogados. Rodrigo se levantó abruptamente de su silla. Eso es información privada. No tienes derecho a investigarme. Pero Carmen continuó imperturbable, también tengo confirmación de que los inversionistas que mencionaste no existen. He llamado a cada empresa de inversión seria de esta ciudad y nadie sabe quién eres. El silencio que siguió fue devastador. Sofía miraba alternativamente a su madre y a su esposo, claramente tratando de procesar la información que acababa de escuchar. Rodrigo, susurró, ¿es esto cierto? En lugar de negar las acusaciones, Rodrigo eligió el ataque. Por supuesto que investigué oportunidades de inversión. Eso es lo que hace cualquier profesional competente. Y sí, he tenido algunos desacuerdos con clientes en el pasado, pero eso no significa que esté tratando de estafar a nadie. Entonces, ¿por qué me mentiste sobre los inversionistas?, preguntó Carmen directamente. ¿Y por qué los contratos que me pediste firmar te dan control total sobre mi dinero sin ningún mecanismo de supervisión? Rodrigo la miró con odio puro, toda pretensión de cordialidad finalmente abandonada.
Porque eres una vieja ignorante que no entiende cómo funcionan las finanzas modernas, gritó. Necesitabas que alguien con educación y experiencia manejara tu dinero, porque obviamente tú no eres capaz de hacerlo. Sus palabras resonaron en la habitación como bofetadas físicas. Ana se levantó de su silla, temblando de ira. No te atrevas a hablarle así a nuestra madre, gritó, pero Carmen levantó una mano para calmarla. Había esperado esta reacción y tenía más cartas por jugar. Rodrigo, dijo Carmen con una calma que sorprendió incluso a sus propios hijos, ¿recuerdas la conversación que tuvimos la semana pasada? ¿Cuándo mencionaste tus contactos en el banco y en la alcaldía? Rodrigo se quedó helado, claramente recordando las amenazas que había hecho. Resulta que esa conversación fue grabada. Carmen sacó la pequeña grabadora digital de su bolso y la puso en el centro de la mesa. ¿Te gustaría que toda la familia escuche exactamente lo que dijiste sobre hacer que mi vida se volviera muy complicada si no cooperaba contigo? El color desapareció completamente del rostro de Rodrigo. Sofía lo miró con una expresión de horror creciente. ¿De qué está hablando, Rodrigo? ¿Qué dijiste? Pero Rodrigo ya no estaba prestando atención a su esposa. Estaba calculando mentalmente las implicaciones legales de lo que Carmen acababa de revelar. Sofía, dijo Carmen, dirigiéndose a su hija menor con una mezcla de tristeza y determinación, tu esposo no solo planeaba robarme mi casa. También me amenazó con usar sus contactos para hacerme daño si no cooperaba con su esquema fraudulento. Carmen presionó el botón de reproducción de la grabadora. La voz de Rodrigo llenó la habitación, ya hablé con contactos en el banco sobre tu situación financiera y también con algunos funcionarios de la alcaldía sobre el valor real de esta propiedad. Si no cooperas, puedo hacer que tu vida se vuelva muy complicada muy rápidamente. Sofía se cubrió la boca con las manos, claramente en shock. Miguel y Ana miraban a Rodrigo con expresiones de asco y furia. Pero Carmen aún no había terminado. Esto es lo que tu esposo realmente piensa de mí, dijo, y reprodujo otra parte de la grabación, eres una malagradecida. Una anciana obstinada que no sabe reconocer cuando la están ayudando. Ya basta, gritó Rodrigo, tratando de tomar la grabadora. Pero Miguel se interpuso entre él y Carmen. No, creo que todos necesitamos escuchar esto, dijo Miguel firmemente. Carmen continuó reproduciendo partes de la grabación, cada una revelando más sobre las verdaderas intenciones y el carácter de Rodrigo. Cuando la grabación terminó, el silencio en la habitación era aplastante. Sofía estaba llorando, con las manos todavía cubriendo su rostro. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, claramente tratando de pensar en una manera de salvarse de la situación en la que se había metido. Sofía, dijo Carmen suavemente, acercándose a su hija, necesito que entiendas lo que tu esposo estaba planeando hacer. No era solo robar mi casa. Era dejarme sin nada y después amenazarme e intimidarme si trataba de resistirme. Sofía levantó la vista, con los ojos rojos de llorar. Mamá, yo no sabía, susurró Sofía. Rodrigo me dijo que era para nuestro bien, que ibas a estar mejor con una casa más pequeña y dinero en el banco. Nunca me dijo nada sobre amenazas o sobre mentir sobre los inversionistas. Carmen quería creerle a su hija, pero las siguientes palabras de Sofía la destrozaron. Pero mamá, él sigue siendo mi esposo. No puedo simplemente abandonarlo. Carmen se alejó de Sofía, sintiendo que su corazón se partía en dos. Su hija había escuchado toda la evidencia, había visto la documentación de las mentiras y amenazas de su esposo, y aún así elegía ponerse de su lado. «¿Entonces qué estás diciendo, Sofía?», preguntó Carmen. «Estoy diciendo que necesitamos hablar esto como familia», respondió Sofía, secándose las lágrimas. Tal vez Rodrigo se equivocó en la manera de abordar las cosas, pero todavía creo que vender la casa podría ser una buena idea para ti. Sus palabras cayeron como piedras en el estómago de Carmen. Miguel se levantó bruscamente de su silla. ¿Estás hablando en serio, Sofía? Acabas de escuchar a tu esposo amenazar a nuestra madre y todavía crees que deberíamos considerar su plan. Ana también se levantó, moviéndose para estar al lado de Miguel. Sofía, ¿qué te pasa? ¿Es más importante el dinero que la dignidad de nuestra madre? No es sobre el dinero,
gritó Sofía, levantándose también. Es sobre ser práctica. Mamá tiene 72 años. ¿Qué va a pasar cuando ya no pueda mantener esta casa? ¿Cuándo necesite cuidados médicos costosos? Al menos si vendemos ahora, tendrá recursos para esas situaciones. Carmen escuchó a sus tres hijos discutir sobre su futuro como si ella no estuviera presente y sintió una claridad fría y perfecta sobre lo que necesitaba hacer. Silencio, dijo, y su voz tenía una autoridad que hizo que todos se callaran inmediatamente. Ya es suficiente. Se dirigió directamente a Rodrigo, quien había estado tratando de mantenerse al margen de la discusión familiar. Rodrigo, quiero que te quede muy claro algo. Mi casa no está en venta. Mis finanzas no son de tu incumbencia. Y si alguna vez vuelves a amenazarme o intentas manipularme, las consecuencias legales serán muy serias. Rodrigo trató de recuperar su compostura arrogante. Carmen, creo que estás reaccionando exageradamente a una conversación que se salió de control. No hay necesidad de amenazas legales entre familia. Pero Carmen ya había terminado de jugar juegos. No somos familia, dijo Carmen firmemente. La familia no se amenaza mutuamente. La familia no miente ni manipula para robar. Y la familia definitivamente no humilla a sus mayores en público. Se dirigió hacia la puerta principal y la abrió. Quiero que te vayas de mi casa ahora, y no quiero volver a verte aquí. Rodrigo miró hacia Sofía, claramente esperando que su esposa lo defendiera o al menos lo acompañara. Pero Sofía estaba sentada en su silla, llorando y claramente en conflicto interno. Sofía, vámonos, dijo Rodrigo finalmente. Obviamente tu madre ha decidido ser irracional sobre esto. Sofía se levantó lentamente, pero en lugar de dirigirse hacia la puerta, se acercó a Carmen. Mamá, por favor, no hagas esto. Sé que Rodrigo se equivocó, pero podemos arreglarlo. Somos familia. Carmen miró a su hija menor, la niña que había criado con tanto amor y cuidado, y sintió que se le partía el corazón. Sofía, tú tomaste tu decisión cuando elegiste participar en este plan para defraudarme, dijo Carmen con voz quebrada pero firme. Y acabas de confirmar esa decisión cuando dijiste que todavía crees que debería vender mi casa después de escuchar todas las pruebas de lo que tu esposo realmente planeaba hacer. Las lágrimas corrían por las mejillas de ambas mujeres. Pero eres mi madre, susurró Sofía. Siempre vas a ser mi madre. Carmen asintió, sintiendo que el dolor en su pecho era casi físicamente insoportable. Sí, siempre voy a ser tu madre. Pero eso no significa que voy a permitir que me falten el respeto o me roben. El amor no significa ser un felpudo. Rodrigo se acercó a Sofía y la tomó del brazo. Ya escuchaste a tu madre. Obviamente hemos perdido nuestro tiempo aquí. Comenzó a guiarla hacia la puerta, pero Sofía se resistió por un momento, mirando hacia atrás a Carmen con una expresión desesperada. Mamá, por favor, dijo Sofía una última vez. Pero Carmen ya había tomado su decisión. Cuando estés lista para tener una conversación honesta, sin tu esposo presente y sin planes para robar mi casa, estaré aquí, dijo Carmen. Hasta entonces, necesito que respetes mis decisiones y mi propiedad. Después de que Sofía y Rodrigo se fueran, la casa quedó en un silencio pesado. Miguel y Ana se acercaron a Carmen, quien se había derrumbado en su silla favorita, finalmente permitiendo que las emociones que había estado conteniendo salieran a la superficie. ¿Hice lo correcto?, preguntó entre sollozos. Mamá, hiciste exactamente lo que tenías que hacer, dijo Ana, abrazándola. Sofía tomó su decisión y tú tomaste la tuya. No puedes permitir que te traten así, sin importar quién sea. Miguel asintió, aunque Carmen pudo ver que él también estaba luchando con emociones complejas sobre la situación con su hermana menor. ¿Pero qué pasa ahora?, preguntó Carmen. ¿Qué pasa si Rodrigo trata de hacer realidad sus amenazas? ¿Qué pasa si encuentra una manera de hacerme daño a través de sus contactos? Miguel y Ana intercambiaron una mirada, y Carmen pudo ver que ellos también habían estado preocupados por lo mismo. Por eso vamos a asegurarnos de que no pueda hacerlo, dijo Miguel firmemente. Mañana vas a ir con el doctor Herrera y van a formalizar una denuncia.
Rodrigo amenazó a una persona mayor, intentó coaccionarla financieramente y probablemente cometió varios otros delitos. No puede quedar impune. Carmen sabía que Miguel tenía razón, pero la idea de proceder legalmente contra el esposo de su hija le resultaba abrumadora. ¿Eso significa que Sofía también podría meterse en problemas legales?, preguntó. Ana tomó su mano y la apretó suavemente. Mamá, Sofía es adulta y tomó sus decisiones, dijo Ana. Si hay consecuencias legales, son resultado de sus acciones, no de las tuyas. Tú estás protegiendo lo que es tuyo por derecho, y estás enviando un mensaje claro de que no vas a ser víctima de fraude o intimidación. Esa noche, después de que Miguel y Ana se fueran, Carmen se sentó en su sala, rodeada por los recuerdos de toda una vida. Fotografías de sus hijos cuando eran pequeños, diplomas de graduación, recuerdos de vacaciones familiares. Había construido esta vida con sus propias manos, había criado a sus hijos con amor y sacrificio, y había trabajado incansablemente para darles todo lo que necesitaban. Ahora, una de esas hijas estaba dispuesta a arrebatárselo todo, y la otra estaba dispuesta a defenderlo. Carmen se preguntó dónde había fallado como madre, qué había hecho mal para que Sofía pudiera traicionarla de esa manera. Pero después de horas de reflexión, llegó a una conclusión diferente. No había fallado como madre. Había criado a 3 hijos, y 2 de ellos habían crecido para ser personas íntegras que la respetaban y la defendían. El hecho de que Sofía hubiera tomado decisiones diferentes no era un reflejo de sus fallas como madre, sino de las decisiones que Sofía había elegido hacer como adulta. Al día siguiente, Carmen se presentó en la oficina del doctor Herrera con todas las evidencias que habían recopilado. El abogado revisó los documentos y las grabaciones y confirmó que tenían bases sólidas para proceder legalmente. Señora Carmen, lo que Rodrigo hizo constituye varios delitos: intento de fraude, coacción económica, amenazas contra una persona mayor y posiblemente otros cargos, explicó el doctor Herrera. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó Carmen. Significa que podemos presentar una denuncia penal que podría resultar en cargos criminales contra él, respondió el abogado. También podemos obtener una orden de restricción para evitar que se acerque a usted o a su propiedad. Y si intentó proceder con cualquier aspecto de su plan fraudulento, podríamos demandarlo por daños civiles también. Carmen se sintió aliviada de saber que tenía opciones legales, pero también estaba preocupada por las implicaciones para Sofía. ¿Mi hija podría ser procesada también?, preguntó. El doctor Herrera consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Basado en la evidencia que tenemos, parece que Sofía fue más una víctima de la manipulación de su esposo que una participante activa en el fraude, dijo el doctor Herrera. Sin embargo, si procedemos con cargos criminales, es posible que ella sea llamada a testificar. Eso podría ser complicado para su relación familiar. Carmen entendía las implicaciones. Proceder legalmente significaría potencialmente forzar a Sofía a elegir entre su esposo y su madre en un tribunal público. Pero también sabía que no proceder significaría enviar el mensaje de que Rodrigo podía amenazar e intimidar a personas mayores sin consecuencias. Doctor Herrera, dijo Carmen finalmente, quiero proceder con todos los cargos posibles. El abogado asintió, claramente esperando esa decisión. Muy bien, señora Carmen. Prepararé toda la documentación necesaria, y podemos presentar la denuncia esta misma semana. Cuando Carmen llegó a casa esa tarde, encontró un ramo de flores en su puerta con una nota de Sofía: mamá, por favor hablemos. Te amo y no quiero perder nuestra relación. Sofía. Carmen llevó las flores adentro y las puso en un florero, pero no llamó a su hija. Sabía que cualquier conversación sería inútil mientras Sofía siguiera casada con Rodrigo y siguiera defendiendo sus acciones. Los siguientes días pasaron en una extraña calma. Carmen continuó con su rutina normal, cuidando su jardín, viendo sus programas de televisión favoritos, recibiendo visitas de Miguel y Ana. Pero había una tensión subyacente, una sensación de que algo grande estaba por suceder. El doctor Herrera la llamó el viernes para informarle que había presentado oficialmente la denuncia penal contra Rodrigo.
Los detectives van a querer entrevistarla la próxima semana para obtener su declaración completa, le explicó. Y probablemente emitirán una citación para que Rodrigo se presente también. Carmen sabía que una vez que Rodrigo fuera citado, toda la situación se volvería pública. Los vecinos sabrían, los familiares sabrían, y probablemente los medios de comunicación locales también se interesarían por la historia de una anciana que había expuesto el plan fraudulento de su yerno. Pero ya no le importaba la publicidad. Le importaba la justicia. Esa misma tarde, Carmen recibió una llamada inesperada de Sofía. «Mamá, necesito verte», dijo su hija, con voz tensa y urgente. «Rodrigo acaba de recibir una citación de la policía». «¿Qué está pasando?». Carmen había estado esperando esta llamada y tenía preparada su respuesta. «Sofía, presenté una denuncia penal contra tu esposo por fraude intentado, coacción económica y amenazas», dijo Carmen calmadamente. «Las autoridades van a investigar sus acciones y, si procede, lo van a procesar criminalmente». El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. «¿Cómo pudiste hacer eso?», susurró finalmente Sofía. «Es mi esposo, mamá. Es el padre de mis futuros hijos». Carmen sintió que su corazón se endurecía un poco más con cada palabra que salía de la boca de su hija. «Sofía, tu esposo intentó defraudarme y me amenazó cuando me negué a cooperar», respondió Carmen. «El hecho de que esté casado contigo no lo exime de las consecuencias de sus acciones criminales». Carmen pudo escuchar que Sofía estaba llorando del otro lado de la línea. «Mamá, por favor, retira la denuncia», suplicó Sofía. «Rodrigo dice que puede explicar todo si le das la oportunidad. Dice que hubo malentendidos, que nunca tuvo intención de lastimarte». Carmen cerró los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. «Sofía, no hubo malentendidos. Tengo grabaciones de sus amenazas, documentación de sus mentiras y evidencia de su plan fraudulento», dijo Carmen firmemente. «Tu esposo es un criminal que intentó aprovecharse de una persona mayor y va a enfrentar las consecuencias de sus acciones». «Pero yo también voy a sufrir las consecuencias», gritó Sofía. «Si Rodrigo es arrestado, mi reputación también se va a arruinar. Mi carrera va a sufrir. Toda mi vida se va a desmoronar». Sus palabras revelaron exactamente dónde estaban sus verdaderas prioridades. Carmen sintió una claridad fría y final sobre la situación. «Sofía, cuando tu esposo me humilló en tu boda, cuando me amenazó en mi propia casa, cuando intentó robar todo lo que he trabajado para construir, ¿te preocupaste por cómo yo me estaba sintiendo? ¿Te preocupaste por mi reputación, mi bienestar, mi futuro?». «Eso es diferente», murmuró Sofía, pero sin convicción. «No, no es diferente», respondió Carmen. «Es exactamente lo mismo. La diferencia es que yo soy inocente y tu esposo es culpable. La diferencia es que yo fui víctima y él fue el perpetrador». La conversación terminó con Sofía colgando abruptamente, dejando a Carmen sentada en su cocina, sosteniendo el teléfono y sintiendo que acababa de perder a su hija menor para siempre. Pero también se sintió más fuerte y más segura de sus decisiones que nunca antes. La investigación policial procedió con una eficiencia que sorprendió incluso al doctor Herrera. El detective asignado al caso, un hombre mayor llamado Martínez que tenía experiencia en casos de fraude contra personas de edad avanzada, tomó la denuncia de Carmen muy en serio desde el primer momento. «Señora Carmen», le dijo durante su entrevista formal en la comisaría, «estos casos de abuso financiero contra adultos mayores están aumentando cada año. Me alegra ver que usted tuvo la valentía de denunciar y la inteligencia de documentar todo tan meticulosamente». El detective había revisado todas las grabaciones, los contratos fraudulentos y la evidencia de las investigaciones del doctor Herrera sobre los antecedentes de Rodrigo. Lo que Carmen no había anticipado era la rapidez con la que otros casos comenzaron a surgir. Después de que la denuncia se hiciera pública a través de los registros judiciales, el detective Martínez recibió llamadas de otras 3 personas que habían tenido experiencias similares con Rodrigo en los últimos 2 años. «Parece que su yerno ha estado usando el mismo esquema con múltiples víctimas», le explicó el doctor Herrera después de una reunión con la fiscalía.
Una anciana en el barrio norte de la ciudad, un viudo de 80 años cuya familia contactó a Rodrigo para ayuda legal y un matrimonio mayor que perdió sus ahorros de jubilación. En todos los casos, Rodrigo ganó su confianza ofreciendo ayuda legal y después los convenció de hacer inversiones que resultaron ser fraudulentas. Carmen se sintió simultáneamente vindicada y horrorizada. Vindicada porque confirmaba que sus instintos habían estado correctos desde el principio, y horrorizada porque se daba cuenta de que había estado a punto de convertirse en la próxima víctima de un criminal en serie que se especializaba en explotar a personas mayores vulnerables. ¿Sofía sabía sobre estas otras víctimas?, preguntó Carmen, aunque parte de ella temía la respuesta. El doctor Herrera consultó sus notas antes de responder. Según la información que tenemos, es improbable que ella conociera los detalles específicos de otros casos. Sin embargo, los investigadores van a querer entrevistarla para determinar qué sabía y cuándo lo sabía. La perspectiva de que Sofía fuera interrogada por la policía llenó a Carmen de emociones conflictivas. Por un lado, quería proteger a su hija de las consecuencias de las acciones de su esposo. Por el otro, sabía que Sofía había estado dispuesta a participar en el plan para defraudarla y que merecía enfrentar al menos algunas consecuencias por esas decisiones. 2 semanas después de que se presentara la denuncia, el detective Martínez arrestó a Rodrigo en su lugar de trabajo. Carmen se enteró por las noticias locales que cubrieron la historia con titulares sensacionalistas sobre abogado arrestado por fraude contra ancianos. Las imágenes mostraron a Rodrigo siendo escoltado fuera de su oficina con esposas, con una expresión de shock y humillación que Carmen encontró casi satisfactoria. Esa misma noche, Sofía se presentó en la casa de Carmen sin anunciarse. Carmen la encontró sentada en los escalones del frente, llorando. Por un momento, Carmen sintió el impulso maternal de consolar a su hija, pero se recordó a sí misma todo lo que había pasado en las últimas semanas. ¿Vienes a culparme por el arresto de tu esposo?, preguntó Carmen, manteniéndose de pie en el umbral de su puerta. Sofía levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados de llorar. No, mamá. Vengo a disculparme. Carmen sintió que su corazón se saltaba un latido, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Disculparte por qué exactamente? Sofía se levantó lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Por todo, dijo Sofía con voz quebrada. Por permitir que Rodrigo te tratara así. Por participar en su plan. Por no defenderte cuando debería haberlo hecho. Por elegir su lado sobre el tuyo incluso después de escuchar todas las evidencias. Carmen esperó, permitiendo que su hija continuara. Los detectives me enseñaron información sobre otras víctimas, continuó Sofía. Mamá, él ha estado haciendo esto durante años. Ha robado los ahorros de jubilación de personas que confiaron en él. Y yo casi te ayudé a convertirte en otra de sus víctimas. Carmen invitó a Sofía a entrar, pero mantuvo cierta distancia física y emocional. ¿Qué cambió tu perspectiva?, preguntó. ¿Fue solo descubrir que había otras víctimas, o fue algo más? Sofía se sentó en el borde del sofá, claramente incómoda. Cuando arrestaron a Rodrigo, fui a su oficina para hablar con sus socios. Quería entender qué había pasado realmente, quería creer que había alguna explicación que hiciera que todo tuviera sentido. Sofía pausó, tomando un respiro tembloroso antes de continuar. Sus socios me dijeron que habían estado preocupados por él durante meses. Que había casos de dinero de clientes que no podían localizar, que había documentos que parecían haber sido alterados, que había quejas que él había estado ocultando. Sofía miró directamente a Carmen por primera vez desde que había llegado. Mamá, creo que me casé con un criminal. Y no solo eso, sino que casi me convertí en su cómplice en crímenes contra mi propia madre. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente por las mejillas de Sofía. Carmen se sintió conmovida por la aparente sinceridad del remordimiento de su hija, pero también se mantuvo cautelosa. Sofía, aprecio tu disculpa, pero necesito entender algo. Incluso después de escuchar las grabaciones de las amenazas de Rodrigo, incluso después de ver toda la evidencia de sus mentiras, todavía estabas dispuesta a apoyar su plan. ¿Qué me garantiza que esta no es solo otra manipulación? La pregunta fue dura pero necesaria.
Sofía se tomó su tiempo antes de responder, claramente considerando sus palabras cuidadosamente. No tienes ninguna garantía, mamá. Y tienes todo el derecho de no confiar en mí después de lo que hice. Pero puedo decirte esto, he iniciado los trámites de divorcio. Carmen se sorprendió genuinamente por esta revelación. ¿Cuándo decidiste eso? Sofía suspiró profundamente. Esta mañana. Después de hablar con los detectives, después de ver las evidencias de todas sus víctimas, después de darme cuenta de que el hombre con quien me casé no es quien yo pensaba que era. Y también, continuó Sofía, después de darme cuenta de que estaba dispuesta a traicionar a la persona más importante de mi vida por alguien que me estaba usando como herramienta para cometer crímenes. Carmen sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba ligeramente, pero mantuvo su guardia en alto. Sofía, me alegra escuchar que finalmente estás viendo la situación claramente, dijo Carmen cuidadosamente. Pero necesitas entender que nuestra relación ha cambiado fundamentalmente. La confianza que se perdió no se puede recuperar simplemente con disculpas. Sofía asintió, claramente entendiendo la gravedad de la situación. Lo sé, mamá. Y no espero que me perdones inmediatamente, o tal vez nunca. Pero quería que supieras que me doy cuenta del daño que causé y que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para enmendarlo. ¿Qué significa eso específicamente?, preguntó Carmen. Sofía se enderezó en su asiento, con una determinación que Carmen no había visto en su hija durante meses. Significa que voy a cooperar completamente con la investigación policial. Voy a testificar contra Rodrigo si es necesario. Voy a proporcionar cualquier información que tenga sobre sus actividades. Y voy a hacer todo lo posible para ayudar a asegurar que todas sus víctimas reciban justicia. Carmen estudió el rostro de su hija, buscando signos de sinceridad o engaño. Lo que vio fue una joven mujer que finalmente parecía estar asumiendo responsabilidad por sus acciones y sus consecuencias. Eso va a ser muy difícil para ti, observó Carmen. Testificar contra tu esposo, incluso si estás divorciándote de él, no va a ser fácil. No, admitió Sofía. Pero es lo correcto. Y mamá, me tomó casi perder a mi madre para darme cuenta de que hacer lo correcto es más importante que proteger mi comodidad o mi reputación. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus propios ojos, pero las contuvo. Las siguientes semanas trajeron un torbellino de actividad legal. Sofía cumplió su promesa de cooperar completamente con la investigación, proporcionando a los detectives información sobre las finanzas familiares, las comunicaciones de Rodrigo, y todo lo que sabía sobre sus actividades profesionales. Su testimonio fue particularmente valioso porque pudo confirmar detalles sobre las conversaciones que Rodrigo había tenido por teléfono con supuestos inversionistas, llamadas que ahora se entendía que eran completamente ficticias, diseñadas para hacer que sus esquemas parecieran legítimos. El doctor Herrera mantuvo a Carmen informada sobre el progreso del caso. La fiscalía está construyendo un caso muy sólido, le reportó durante una de sus reuniones. Con su testimonio, las grabaciones, la documentación de otros casos similares y ahora el testimonio de Sofía, es muy probable que Rodrigo enfrente cargos criminales serios. ¿Qué tipo de sentencia podría recibir?, preguntó Carmen. Si es condenado por todos los cargos, podría enfrentar entre 10 y 15 años de prisión, respondió el doctor Herrera. También tendría que pagar restitución a todas las víctimas y probablemente perdería su licencia para ejercer la abogacía permanentemente. Carmen se sintió satisfecha de saber que Rodrigo enfrentaría consecuencias serias por sus acciones, pero también se dio cuenta de que la verdadera justicia no vendría solo de su castigo. Vendría de asegurar que no pudiera lastimar a más personas y de que otras víctimas potenciales estuvieran advertidas sobre sus tácticas. Fue entonces cuando Carmen tomó una decisión que sorprendió incluso a sus propios hijos. Decidió hacer pública su historia, no solo a través de los procedimientos legales, sino también a través de los medios de comunicación locales y organizaciones comunitarias. Quiero que otras personas mayores sepan qué señales buscar, le explicó a Miguel y Ana durante una cena familiar. Quiero que entiendan que los estafadores a menudo vienen disfrazados como personas útiles y profesionales. Y quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para defenderse.
Miguel y Ana apoyaron completamente la decisión de su madre. Mamá, tu experiencia podría ayudar a prevenir que otras familias pasen por lo mismo que pasamos nosotros, dijo Ana. Y creo que es importante que la gente vea que las personas mayores no son víctimas indefensas. Pueden ser fuertes y pueden luchar por sus derechos. Carmen comenzó a dar charlas en centros comunitarios, iglesias y organizaciones de adultos mayores. Su mensaje era simple pero poderoso: la edad no es una excusa para la vulnerabilidad. La experiencia es una fortaleza, no una debilidad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para decir no a alguien que está tratando de aprovecharse de ti. Las presentaciones de Carmen fueron bien recibidas y pronto comenzó a recibir invitaciones de organizaciones en otras ciudades. Su historia resonaba particularmente con otras mujeres mayores que habían enfrentado situaciones similares o que reconocían las tácticas que había usado Rodrigo. Pero el momento más significativo llegó durante una de sus presentaciones en un centro comunitario del lado oeste de la ciudad. Después de su charla, una mujer de aproximadamente 70 años se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Señora Carmen, dijo la mujer, mi nombre es Elena Vázquez. Creo que conozco a su yerno. Carmen sintió un escalofrío de reconocimiento. Este era uno de los nombres que había mencionado el detective Martínez como otras víctimas de Rodrigo. Rodrigo me robó los ahorros de toda mi vida, continuó Elena. $50,000 que había ahorrado trabajando como maestra durante 40 años. Me convenció de que los invirtiera en un proyecto inmobiliario que nunca existió. Elena tomó las manos de Carmen entre las suyas. Pero cuando escuché su historia en las noticias, cuando vi que alguien había tenido la valentía de denunciarlo y enfrentarlo, me dio esperanza de que tal vez podría recuperar algo de lo que perdí, dijo Elena. Y gracias a su denuncia, la policía pudo rastrear parte de mi dinero. No todo, pero algo. Carmen se sintió abrumada por la emoción. Su decisión de enfrentar a Rodrigo había tenido consecuencias que se extendían mucho más allá de su propia situación. Había ayudado a otras víctimas a obtener justicia y potencialmente había prevenido que más personas fueran defraudadas. Elena, dijo Carmen, usted es mucho más valiente de lo que cree. Sobrevivió a esta experiencia y está aquí ayudando a otros a entender lo que pasó. Eso requiere una fuerza increíble. Las dos mujeres se abrazaron, unidas por una experiencia que ninguna había pedido, pero que ambas habían enfrentado con dignidad. Mientras tanto, el caso criminal contra Rodrigo continuaba avanzando. Su abogado defensor había intentado negociar un acuerdo, pero la fiscalía, fortalecida por la evidencia abrumadora y el número creciente de víctimas que habían salido a la luz, se negó a considerar cualquier cosa menos que una sentencia significativa de prisión. El juicio estaba programado para comenzar en 2 meses y Carmen sabía que tendría que testificar públicamente sobre todo lo que había vivido. La perspectiva la ponía nerviosa, pero también se sentía preparada. Había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una defensora vocal y estaba lista para contar su historia de la manera más completa y honesta posible. Sofía había seguido adelante con sus planes de divorcio y había comenzado a reconstruir su vida independientemente. Había encontrado trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de crímenes financieros, trabajo que ella describía como su manera de hacer penitencia por su participación en las acciones de Rodrigo. La relación entre Carmen y Sofía había comenzado a sanar lentamente, pero ambas entendían que nunca sería igual a como había sido antes. Había una nueva dinámica basada en el respeto mutuo y la honestidad, en lugar de la confianza ciega que había existido previamente. Mamá, le dijo Sofía durante una de sus conversaciones semanales, sé que nunca podré deshacer lo que hice. Pero quiero que sepas que tu valentía al enfrentar a Rodrigo no solo te protegió a ti. También me salvó a mí de convertirme en algo que nunca habría podido vivir conmigo misma. Carmen apreciaba el sentimiento, pero también sabía que la verdadera sanación tomaría tiempo. Sofía, lo que importa ahora no es el pasado, sino las decisiones que tomamos hacia adelante. Estás eligiendo hacer lo correcto ahora, y eso es lo que cuenta. Un mes antes del juicio, el doctor Herrera recibió noticias que cambiarían todo el caso.
Los investigadores habían descubierto evidencia de que Rodrigo había estado involucrado en actividades criminales mucho más extensas de lo que habían sospechado inicialmente. Señora Carmen, le explicó el doctor Herrera durante una reunión urgente, los detectives encontraron evidencia de que Rodrigo ha estado operando un esquema de lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias falsas. No solo estaba defraudando a víctimas individuales, sino que también estaba ayudando a otros criminales a ocultar el origen de dinero ilícito. La revelación significaba que Rodrigo enfrentaría cargos federales además de los cargos estatales y que su sentencia potencial se había extendido significativamente. También significaba que el caso de Carmen había abierto una investigación mucho más amplia que podría resultar en el arresto de otros criminales. ¿Eso significa que mi testimonio va a ser aún más importante?, preguntó Carmen. Sí, confirmó el doctor Herrera. Su caso fue el catalizador que permitió que las autoridades descubrieran toda esta red criminal. Sin su valentía al denunciar, Rodrigo probablemente habría continuado con sus actividades indefinidamente. Carmen se sintió simultáneamente orgullosa y abrumada por el impacto que había tenido su decisión de defenderse. Había comenzado como un esfuerzo simple para proteger su casa y su dignidad, y se había convertido en una investigación criminal que potencialmente salvaría a docenas de víctimas futuras. La noche antes del juicio, Carmen se sentó en su jardín, rodeada por las flores que había plantado y cuidado durante años. Reflexionó sobre el viaje que había hecho desde esa terrible tarde en la boda de Sofía hasta este momento de preparación para enfrentar a su agresor en un tribunal de justicia. Había descubierto fuerzas en sí misma que no sabía que poseía. Había aprendido que la edad no era una barrera para la valentía y que el amor familiar no requería tolerancia al abuso. Había encontrado su voz cuando más la necesitaba y había usado esa voz no solo para protegerse a sí misma, sino para proteger a otros. Miguel y Ana vinieron a cenar con ella esa noche, y Sofía también se unió, aunque la dinámica familiar seguía siendo delicada. Mamá, dijo Miguel mientras levantaban la mesa, quiero que sepas lo orgullosos que estamos de ti. No solo por enfrentar a Rodrigo, sino por convertir esta experiencia terrible en algo que está ayudando a otras personas. Y mamá, agregó Ana, quiero que sepas que sin importar lo que pase mañana en el tribunal, ya ganaste. Recuperaste tu poder, protegiste tus derechos, y demostraste que nadie puede intimidarte o manipularte. Carmen sintió que su corazón se llenaba de gratitud por el apoyo de sus hijos. Incluso Sofía habló, aunque con más hesitación. Mamá, sé que no tengo derecho a estar orgullosa después de lo que hice, pero lo estoy. Estoy orgullosa de tener una madre que tuvo la fuerza de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil y doloroso. Espero poder ser tan valiente como tú algún día. Esa noche, Carmen durmió mejor de lo que había dormido en meses. Se sentía preparada para enfrentar cualquier cosa que el día siguiente le trajera, porque sabía que había tomado todas las decisiones correctas y que tenía el apoyo de las personas que realmente la amaban. Al día siguiente, Carmen se despertó temprano y se vistió con su mejor traje, el mismo que había usado para ocasiones especiales durante años. Pero esta vez se sentía diferente usándolo. No se estaba vistiendo para impresionar a otros o para cumplir con expectativas sociales. Se estaba vistiendo para representar su propia dignidad y fuerza. Quiero, acciones, no palabras, pensó mientras se miraba al espejo una última vez antes de salir hacia el tribunal. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de obtener. El día del juicio, Carmen llegó al tribunal acompañada por Miguel, Ana y, para sorpresa de muchos, también por Sofía. Su hija menor había tomado la decisión de estar presente para apoyar a su madre, a pesar de que sabía que sería doloroso escuchar todos los detalles del plan criminal de su exesposo expuestos públicamente. La sala del tribunal estaba llena. Además de los familiares, había representantes de organizaciones de derechos de adultos mayores, periodistas locales, y varias de las otras víctimas de Rodrigo que habían venido a presenciar el juicio del hombre que les había robado sus ahorros de toda la vida. Carmen ocupó su lugar en la galería, observando mientras Rodrigo era escoltado a la mesa de la defensa. Era la primera vez que lo veía desde aquella confrontación en su casa. Y se sorprendió de lo diferente que se veía. El hombre arrogante y intimidante que había amenazado en su sala ahora parecía pequeño y derrotado,
vestido con un traje de prisión naranja en lugar de sus costosos trajes de abogado. El fiscal, un hombre joven pero experimentado llamado García, presentó el caso con precisión meticulosa. Comenzó con la historia de Carmen, describiendo cómo Rodrigo había ganado acceso a la familia a través de su matrimonio con Sofía, cómo había comenzado a evaluar el valor de la propiedad de Carmen, y cómo había desarrollado un plan elaborado para defraudarla. Damas y caballeros del jurado, dijo el fiscal García durante su declaración inicial, van a escuchar cómo el acusado, un abogado con licencia que se suponía debía proteger los intereses de sus clientes, en su lugar desarrolló un sistema criminal para explotar a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. El fiscal hizo una pausa, mirando directamente hacia donde estaba sentada Carmen. Van a escuchar cómo humilló públicamente a una mujer de 72 años en el día de la boda de su propia hija, llamándola vieja ridícula delante de toda su familia y amigos. Van a escuchar grabaciones de él amenazando a esta misma mujer con arruinar su vida si no cooperaba con su esquema fraudulento. Y van a ver documentos que demuestran cómo planeaba robar no solo su casa, sino también dejarla responsable de deudas que la habrían arruinado financieramente. Carmen sintió una mezcla de vindicación y tristeza mientras escuchaba su historia siendo contada en términos tan claros y definitivos. Vindicación porque finalmente alguien con autoridad estaba reconociendo públicamente lo que había sufrido, y tristeza porque estaba recordando vívidamente el dolor y la humillación que había experimentado. El testimonio de Carmen fue el punto culminante del caso de la fiscalía. Cuando fue llamada al estrado, caminó con la cabeza en alto, vestida con dignidad y hablando con una voz clara y firme que llenó toda la sala del tribunal. El fiscal García la guió a través de su testimonio cronológicamente, comenzando con sus primeras impresiones sobre Rodrigo y continuando hasta el momento en que había decidido denunciarlo. Carmen describió cada interacción con detalle, desde los comentarios condescendientes sobre el potencial de su casa hasta las amenazas explícitas que había grabado. Señora Delgado, preguntó el fiscal, cuando el acusado la llamó vieja ridícula en la boda de su hija, ¿cómo se sintió? Carmen tomó un momento para considerar su respuesta, mirando directamente hacia el jurado. Me sentí como si me hubieran golpeado físicamente, respondió Carmen. Pero más que el dolor, sentí una claridad terrible. Me di cuenta de que este hombre no me veía como una persona con derechos y dignidad. Me veía como un obstáculo para obtener lo que quería. Y en ese momento supe que tenía que protegerme, porque nadie más lo iba a hacer. El abogado defensor de Rodrigo intentó desacreditar el testimonio de Carmen durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que había malinterpretado las intenciones de su cliente y que había exagerado la naturaleza de sus interacciones. Pero Carmen estaba preparada para cada pregunta. Consejero, respondió Carmen a una de las preguntas más agresivas del abogado defensor, yo tengo 72 años, no 72 horas. He vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien me está amenazando, y he trabajado lo suficiente para reconocer cuando alguien está tratando de robarme. Su respuesta provocó murmullos de aprobación de la galería. Cuando le preguntaron por qué había grabado sus conversaciones con Rodrigo, Carmen respondió con una simplicidad que fue devastadoramente efectiva, porque sabía que nadie me creería sin pruebas. La gente tiende a asumir que las personas mayores están confundidas o paranoicas. Necesitaba documentar exactamente lo que este hombre me estaba diciendo y cómo me estaba amenazando. El testimonio de Sofía fue igualmente impactante, aunque por razones diferentes. Cuando fue llamada a testificar, caminó hacia el estrado con lágrimas ya corriendo por sus mejillas, claramente en agonía por tener que testificar contra el hombre con quien se había casado apenas meses antes. Señora Delgado Ruiz, comenzó el fiscal, ¿puede describir al tribunal su relación con el acusado? Sofía respiró profundamente antes de responder. Rodrigo era mi esposo, dijo Sofía con voz temblorosa. Me casé con él hace 4 meses, pensando que era un hombre íntegro que me amaba y respetaba a mi familia. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Ahora me doy cuenta de que se casó conmigo para tener acceso a los bienes de mi madre. El testimonio de Sofía fue particularmente dañino para la defensa de Rodrigo porque ella pudo confirmar detalles específicos sobre sus actividades que solo alguien cercano a él podría saber. Describió conversaciones telefónicas que había presenciado,
documentos que había visto en su oficina en casa, y comentarios que él había hecho sobre oportunidades de inversión que ahora entendía eran completamente fraudulentas. ¿Alguna vez expresó el acusado desdén o desprecio hacia su madre?, preguntó el fiscal. Sofía asintió, claramente luchando por mantener la compostura. Constantemente, respondió. Decía que mi madre era de la vieja escuela y que no entendía las finanzas modernas. Decía que era nuestro deber protegerla de sí misma y manejar su dinero de manera más inteligente. Sofía miró hacia donde estaba sentada Carmen. Ahora me doy cuenta de que lo que realmente estaba diciendo era que planeaba robarle todo lo que ella había trabajado para conseguir. El momento más dramático del testimonio de Sofía llegó cuando el fiscal le pidió que describiera sus sentimientos actuales sobre las acciones de su exesposo. Me siento como si hubiera estado viviendo con un extraño, dijo Sofía, con voz quebrada pero firme. El hombre que creía amar nunca existió realmente. Era una máscara que Rodrigo usaba para manipularme y usarme como herramienta para lastimar a la persona más importante de mi vida. Miró directamente a Rodrigo por primera vez durante su testimonio. Lo que hiciste fue imperdonable. No solo a mi madre, sino a todas tus víctimas. Y no puedo vivir sabiendo que estuve casada con alguien capaz de tal crueldad. El contrainterrogatorio de Sofía fue breve, porque el abogado defensor se dio cuenta de que cada pregunta que le hacía solo reforzaba lo dañino que había sido el comportamiento de su cliente hacia su propia familia. Los testimonios de las otras víctimas de Rodrigo pintaron un patrón claro de comportamiento predatorio. Elena Vázquez, la maestra jubilada que había perdido sus ahorros de vida, testificó sobre cómo Rodrigo había usado tácticas similares para ganar su confianza y después defraudarla. Me dijo exactamente las mismas cosas que le dijo a la señora Delgado, testificó Elena. Que era demasiado mayor para manejar mis propias finanzas, que necesitaba ayuda profesional para optimizar mis recursos. Me hizo sentir como si fuera estúpida por cuestionar sus recomendaciones. Elena miró hacia el jurado con determinación. Pero no soy estúpida. Trabajé durante 40 años como educadora. Sé reconocer cuando alguien me está mintiendo, y este hombre es un mentiroso profesional. El testimonio del detective Martínez proporcionó el contexto más amplio del esquema criminal de Rodrigo. Explicó cómo la denuncia de Carmen había llevado al descubrimiento de una red más amplia de actividades fraudulentas que incluía lavado de dinero y falsificación de documentos. La valentía de la señora Delgado al denunciar no solo la protegió a ella, testificó el detective. También expuso un sistema criminal que había estado operando durante años y que podría haber continuado indefinidamente si ella no hubiera tenido el coraje de defenderse. La defensa de Rodrigo fue débil e inconsistente. Su abogado argumentó que había sido un malentendido y que Rodrigo nunca había tenido intención de defraudar a nadie. Pero cuando Rodrigo finalmente testificó en su propia defensa, su arrogancia y falta de remordimiento quedaron evidentes para todos en la sala del tribunal. Yo estaba tratando de ayudar a estas personas, insistió Rodrigo desde el estrado. El problema es que son demasiado desconfiadas y están demasiado aferradas a maneras obsoletas de manejar el dinero. Si hubieran confiado en mi experiencia profesional, todos estarían mejor financieramente hoy. Su testimonio fue desastroso para su caso. Incluso cuando se enfrentó con evidencia clara de sus mentiras y amenazas, Rodrigo mantuvo una actitud condescendiente y justificativa que confirmó todas las impresiones negativas que el jurado ya había formado sobre él. El momento más impactante llegó cuando el fiscal le preguntó directamente sobre sus comentarios en la boda de Sofía. ¿Llamó usted a la señora Delgado, vieja ridícula, en la celebración de su boda?, preguntó el fiscal García. Rodrigo intentó minimizar el incidente. Fue un momento estresante, respondió. Tal vez usé palabras más fuertes de las necesarias, pero el punto era válido. Carmen necesitaba entender la realidad de su situación financiera. Su respuesta provocó murmullos de disgusto audibles de la galería. ¿Y considera usted que humillar públicamente a una mujer de 72 años en el día de la boda de su hija es una manera apropiada de comunicar información financiera?, continuó el fiscal. Rodrigo se puso visiblemente defensivo. No fue humillación, fue honestidad, respondió, con un tono que revelaba exactamente la misma arrogancia que Carmen había experimentado.
A veces la verdad es incómoda, pero eso no la hace menos verdadera. Las declaraciones finales fueron poderosas de ambos lados, pero la evidencia era abrumadora. El fiscal García resumió el caso con precisión devastadora. Damas y caballeros del jurado, han escuchado la historia de una mujer valiente que se negó a ser víctima. Carmen Delgado podría haber firmado esos documentos fraudulentos. Podría haber permitido que este hombre la intimidara hasta someterla. Podría haber aceptado que su edad la hacía vulnerable a la manipulación y el abuso. El fiscal hizo una pausa, mirando hacia cada miembro del jurado. Pero no lo hizo. En cambio, tuvo el coraje de investigar, de documentar, de denunciar y de estar aquí hoy para asegurarse de que este hombre enfrente las consecuencias de sus acciones criminales. Su valentía no solo la protegió a ella, sino que también protegió a futuras víctimas que este hombre habría defraudado si hubiera continuado operando. El acusado no mostró misericordia hacia las personas mayores que victimizó. No mostró respeto por sus años de trabajo duro y sacrificio. No mostró remordimiento cuando fue confrontado con evidencia de sus crímenes. Por eso, les pido que no muestren misericordia en su veredicto. Encuentren al acusado culpable de todos los cargos y envíen un mensaje claro de que nuestra comunidad no tolerará el abuso de sus miembros más vulnerables. La deliberación del jurado duró menos de 2 horas. Cuando regresaron a la sala del tribunal, el presidente del jurado se puso de pie para leer el veredicto con una voz clara que resonó en toda la habitación. En el caso del Estado contra Rodrigo Ruiz, en el cargo de fraude en primer grado, encontramos al acusado culpable. En el cargo de coacción económica, encontramos al acusado culpable. En el cargo de amenazas criminales contra una persona mayor, encontramos al acusado culpable. La lista continuó a través de todos los cargos, cada culpable resonando como un martillo de justicia. Carmen sintió que años de tensión y dolor finalmente se liberaban de su cuerpo. No era solo vindicación, era validación completa de que había tomado las decisiones correctas en cada paso del camino. Cuando el juez pronunció la sentencia 3 semanas después, Rodrigo recibió 15 años de prisión federal, junto con órdenes de pagar restitución completa a todas sus víctimas. También perdió permanentemente su licencia para ejercer la abogacía y fue declarado en bancarrota para facilitar los pagos de restitución. El comportamiento del acusado representa una traición fundamental de la confianza que nuestra sociedad deposita en los profesionales legales, dijo el juez durante la sentencia. Más aún, sus crímenes fueron dirigidos específicamente hacia algunos de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, adultos mayores que merecían respeto y protección, no explotación y abuso. Carmen estaba presente en la sala del tribunal cuando se pronunció la sentencia, flanqueada por Miguel, Ana, y sí, también por Sofía. Cuando Rodrigo fue escoltado fuera de la sala con grilletes, Carmen no sintió triunfo o venganza. Sintió algo mucho más profundo, la restauración completa de su dignidad y la confirmación de que había luchado por la causa correcta. Después del juicio, Carmen continuó con su trabajo de defensa, expandiendo sus presentaciones para incluir no solo advertencias sobre fraudes financieros, sino también mensajes sobre el empoderamiento de adultos mayores. Su historia se convirtió en un caso de estudio que se enseñó en escuelas de trabajo social y programas de capacitación para fuerzas del orden. La lección más importante que aprendí, decía Carmen en sus presentaciones, es que la experiencia es poder, no vulnerabilidad. Hemos vivido lo suficiente para reconocer la manipulación cuando la vemos. Hemos trabajado lo suficiente para saber el valor de lo que poseemos. Y hemos amado lo suficiente para saber la diferencia entre el cariño genuino y la explotación disfrazada de ayuda. Su relación con Sofía continuó sanando gradualmente. No fue un proceso rápido ni fácil, pero ambas estaban comprometidas con reconstruir una conexión basada en honestidad mutua y respeto. Sofía había encontrado propósito trabajando con organizaciones que ayudaban a víctimas de crímenes financieros, canalizando su culpa y arrepentimiento hacia acciones constructivas. Mamá, le dijo Sofía durante una de sus cenas semanales, casi un año después del juicio, sé que nuestra relación nunca va a ser exactamente como era antes. Pero creo que tal vez sea mejor ahora. Más honesta, más real. Carmen asintió, apreciando la madurez que su hija había ganado a través de esta experiencia terrible.
El amor real no requiere que sacrifiques tu dignidad, respondió Carmen. Y el respeto real no requiere que ignores el mal comportamiento. Estamos aprendiendo a amarnos mutuamente de una manera más saludable. Era un proceso, pero era progreso real. Miguel y Ana habían observado la transformación de su madre con admiración y orgullo. Mamá, siempre supimos que eras fuerte, le dijo Miguel durante el primer aniversario del juicio. Pero no sabíamos que eras tan feroz. Nos enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderte y que la edad puede ser una fuente de sabiduría y poder, no de vulnerabilidad. Carmen había recuperado no solo su casa y su dinero, sino algo mucho más valioso, su sentido de agencia y control sobre su propia vida. Ya no se veía a sí misma como una anciana que necesitaba protección, sino como una mujer experimentada con recursos, conocimiento y la determinación de usar ambos cuando fuera necesario. El impacto de su caso se extendió mucho más allá de su experiencia personal. Las leyes estatales sobre crímenes contra adultos mayores fueron fortalecidas como resultado directo de su caso. Se establecieron nuevos protocolos de entrenamiento para fuerzas del orden sobre cómo reconocer y investigar el abuso financiero de personas mayores. Pero tal vez el impacto más significativo fue cultural. La historia de Carmen se convirtió en un símbolo de que los adultos mayores no eran víctimas pasivas esperando a ser rescatados, sino individuos capaces de defenderse activamente cuando era necesario. El amor verdadero no se compra, la dignidad tampoco. Esta fue la lección que Carmen había aprendido de la manera más dura, pero también la más poderosa. Había descubierto que amar a alguien no significaba permitir que te lastimaran, y que ser amado no significaba sacrificar tu autorrespeto. En los años siguientes al juicio, Carmen se convirtió en una voz reconocida a nivel nacional en temas de derechos de adultos mayores. Escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller, con todos los ingresos donados a organizaciones que ayudaban a víctimas de fraudes financieros. Su jardín siguió floreciendo, sus flores siguieron creciendo, y su casa siguió siendo su refugio y fortaleza. Pero ahora también era algo más, era un símbolo de resistencia, un testimonio de que algunas cosas en la vida son demasiado valiosas para entregarlas sin luchar. 3 años después del juicio, cuando Carmen cumplió 75 años, sus hijos organizaron una celebración en el mismo jardín donde se había celebrado la boda que había comenzado toda esta experiencia. Pero esta vez, la celebración era diferente. Era una celebración de supervivencia, de justicia, de dignidad reclamada. Entre los invitados estaban Elena Vázquez y varias otras víctimas de Rodrigo que se habían convertido en amigas cercanas de Carmen. También estaban representantes de las organizaciones que Carmen había ayudado a establecer, abogados que habían sido inspirados por su caso para especializarse en derechos de adultos mayores, y detectivos que habían aprendido nuevas técnicas de investigación gracias a su experiencia. Durante la celebración, Carmen se puso de pie para hacer un brindis. Hace 3 años, en este mismo lugar, un hombre me llamó, vieja ridícula, y trató de robarme todo lo que había trabajado para construir, comenzó. La multitud escuchó en silencio respetuoso. Hoy estoy aquí, rodeada por personas que me aman y me respetan, en mi casa que protegí con éxito, viviendo una vida que he elegido construir en mis propios términos. Carmen levantó su copa. Brindo por la dignidad, por el coraje, por la justicia, y por el descubrimiento de que nunca es demasiado tarde para defenderte. La historia que acabas de escuchar es ficción inspirada en hechos reales. Los casos de abuso financiero contra adultos mayores están aumentando cada año, y las tácticas que se describen en esta historia son utilizadas por estafadores reales en todo el país. Si tú o alguien que conoces está enfrentando una situación similar, busca ayuda inmediatamente de autoridades locales, organizaciones de servicios sociales o abogados especializados en derechos de adultos mayores. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntame y pon tu ciudad. Es importante que compartamos estas experiencias para proteger a otros miembros vulnerables de nuestras comunidades. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para encontrar el coraje de defenderse. En la pantalla final encontrarás otras 2 historias del canal que te encantarán.